un un padre que es muy bueno, que es el origen de todo. Ese padre tiene un hermoso hijo que es su hijo muy amado. Y entre el padre y el hijo hay una unidad increíble por el amor que se tienen en el Espíritu Santo. Y ellos han querido manifestarnos ese gran amor que es el fundamento de todo, de toda vida, de todo tipo de vida, pero que también nos invita a nosotros a colaborar, a corresponder a ese amor libremente, también trabajando en la medida de nuestras posibilidades. Amén. Pues yo quiero siempre, no me voy a cansar de decir que el arte del buen combate se sitúa al principio de nuestra hermosa relación con Dios. Nuestra hermosa relación con Dios nace del gran amor que nos tiene. Hemos escuchado hace uno o dos domingos, que la prueba de que Dios nos ama es que nosotros siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces es toda una invitación a corresponder a su amor. Quiero decir algo que hay veces sucede en algunos grupos, sobre todo de apostolado de la cruz, donde algunas personas empiezan a leer y a conocer la hermosa y edificante, o sea, es buen ejemplo de vida de Concepción Cabrera de Armida. Pero algunas personas que empiezan a leer, luego creen que ellos ya están en una gran unión con Dios y que ya se parecen a muchas hermosas gracias que Dios le concedió a Conchita. Y se olvidan de que el principio de este camino de Conchita fue precisamente el arte del buen combate. Podríamos decir que antes de que Dios le manifestara gracias de unión tan grande, ella tuvo que trabajar consigo misma, tuvo que trabajar para de veras estar disponible a la obra de Dios. Y esa primera etapa de unión con Dios, todos los autores de este camino dicen que es un principio de un trabajo donde nosotros tenemos mucho que hacer, por así decirlo. Y eso que tenemos que hacer se llama el que nosotros nos conozcamos muy bien a nosotros y cuáles son, hay veces, nuestras fallas, hay veces donde nos equivocamos más o caemos más, y hay veces donde un poco menos. Pero tenemos que hacernos, lo vamos a decir así, personas que practican lo que nos enseñan, lo que nos dicen. Ya hemos repetido mucho que en esta primera etapa de nuestra unión con Dios, hasta conociéndonos, de veras reconocemos pues todas nuestras desviaciones y un trabajo personal de nosotros, que nosotros hemos titulado el arte del buen combate. Se le dice de varias maneras, arte del buen combate, las enfermedades espirituales. También otros le dicen vicios y virtudes, pero tradicionalmente, aún desde San Pablo, sí tomamos esa línea de que hay un arte, es una sabiduría de conocerme para saber trabajar conmigo mismo según la luz del Espíritu Santo. Sin este trabajo,
corremos el peligro de hacernos ilusiones de manifestaciones de Dios que corren el peligro de ser un orgullo o una soberbia si no has trabajado seriamente contigo. Y uno de estos aspectos de trabajo que hemos estado viendo desde hace 8 días, según la tradición que vamos llevando de los primeros escritores en el desierto, en especial Evagrio Póntico, nos habla él de la tristeza. Hace 8 días empezamos a hablar de la tristeza. Y aunque nuestro autor es del siglo IV, empezamos en la página 4 diciendo nuestra época, nuestra época. Nuestra época, dice, exalta la tristeza. Eso ya lo escuchamos hace 8 días, lo vamos a ir haciendo un poco rápido. Esta es nuestra época, nuestra actualidad, que exalta la tristeza. Realmente hay veces no somos conscientes de lo que está sucediendo, hasta que nos dicen, miren, esto está así. Y muchas personas que escuchan esta enseñanza reconocen, y hasta algunas personas dicen, me he tenido que ir a confesar porque yo pensaba que yo no era avaro, no tenía avaricia, y he descubierto que, pues que sí, y que quiero trabajar con lo contrario a la avaricia, ¿sí? Entonces, en nuestra época se exalta la tristeza, se aprecia actitudes melancólicas, nihilistas, destructivas, y nos inducen nada menos que a considerar esta plaga sustancialmente infantil como un rasgo de personalidad, hasta ponerlo incluso de moda. ¿Por qué decimos que es algo que exalta la tristeza? Más adelante nos van a hacer una pregunta interesante, pero ahorita nada más decimos que se exalta la tristeza porque casi todos los que estudian ahorita la realidad hacen una crítica donde ve que todo está mal. Algún buen periodista o periodista mujer, hay veces es la que se enfrenta a la situación actual y dice, estamos de la fregada, está todo mal, miren, miren, por esto, por esto, por esto y por esto, ¿sí? Y al decirnos hasta muy agresivamente que la realidad hay veces de nuestro país, de nuestros gobiernos, de etcétera, de muchas cosas, precisamente las personas que más llegan es las que dicen más dónde está el mal. Y hasta nos llama la atención. Ya dijimos, vamos a avanzar un poco. Nos invitaron hace 8 días a propósito de este último dato, ¿verdad? De buscar la tristeza, lo que está feo, lo que está mal. Nos invitaron a las primeras veces en que nosotros dejamos entrar esta tristeza. Y nos dijeron que esta tristeza empieza desde que a veces somos niños y decimos, a mí nadie me quiere. Muchas personas dicen, tienen la sensación de que yo soy adoptado. A mis hermanos sí los quieren, a mí no. Y hasta muchas personas, hay veces pensamos que precisamente con tristeza, que yo no soy querido, amado, es más, ni soy de esta familia. Y hasta nos gusta pensar en eso. Pero no decimos, no, yo sí soy de la familia y me quieren y me... No, no, no. Parece que hay
dice aquí, un placer oscuro, verdad equivocada, incluso atractiva. Nos hacemos los dramáticos. También decimos nadie me comprende. Y nos gusta repetir y hurgar estas consideraciones. De esa manera nos dicen aquí, ha entrado en ti, tristeza, que si se fijan te hace la víctima. Yo soy el arrimado, el no querido, sí. Soy la víctima aquí en la familia. ¿Cuántas veces precisamente como signo de tristeza nos sentimos las víctimas? Luego nos dice su experiencia Fabio Rossini, nuestro autor, que él también se dio cuenta de que en él estaba este demonio, pero se dio cuenta que mucha gente también le gusta esta actitud negativa. ¿Qué otro aspecto es de nuestra actualidad? Dijimos hace 8 días, las malas noticias, que las malas noticias son más creíbles que las buenas. Por ejemplo, yo aquí en la ciudad de Durango, pues hay noticias muy feas y hay noticias buenas. Pero, por ejemplo, la otra vez me dijeron, Durango tiene ahorita una increíble carretera de Durango a Mazatlán que hace que la ciudad esté conectada con este puerto y se abra más al comercio. Yo dije, pues es una buena noticia, sí. Pero esa noticia yo casi nunca la he oído, me la platicó un señor. En cambio, las malas noticias de que cerraron la autopista, de que hay gente no tan buena ahorita, etcétera, esos se oye más y se escucha más. Lo decíamos hace 8 días, la crónica negra. Sí. No sé si la crónica negra supera ahorita, dice aquí, al deporte. Ahorita estamos teniendo una especie de escape al deporte, pero después que termine este ratito de deporte, volveremos a nuestra triste realidad que diremos, andamos mal. ¿Sí? La política está hecha de victimismo. ¿Por qué dice de víctimas? Porque la política es decir, estamos mal y por eso nos va mal y soy una víctima. Parte de la tristeza es decir, soy la víctima en sentido negativo, me agarran y me hacen mal. Aquí hacen un resumen de actitudes. De niño se manifiesta con el gesto del mimo hecho con los labios que produce ternura. ¿Sí? El niño chiquito que se siente no aceptado hace una carita para que le digan, ay, qué bonito estás. ¿Sí? En los adolescentes es el argumento en el bolsillo. Aquí sinceramente no le entendí bien, pero en los adultos es la excusa por los propios pecados. ¿Qué es excusa? Les voy a decir una tontería. Yo tengo problemas de memoria y de atención. Por eso no me pidan que los atienda mucho y los escuche. O sea, no los atiendo y los escucho porque tengo esta excusa, tengo este pretexto, tengo esta deficiencia. Y hasta en cierto sentido tengo esta deficiencia y esos son mis pecados. ¿Sí? ¿Cuántos de nosotros decimos, es que de chiquito me traumaron y por eso ahora me pasa esto?
y hasta es una excusa para los propios pecados. O sea, esa persona que le falta memoria no dice, pues ahora voy a traer mi celular y voy a apuntar y voy a que me recuerde el celular, que no se me olvide. No, no dice eso, dice, se me olvidó irte a atender, hijo, porque tengo mala memoria. Entonces pongo un pretexto para mis pecados. Y en nosotros los viejos, tristemente es amargura. ¿Por qué es amargura? Porque nada más vemos lo negativo que nos ha pasado en nuestra vida. Todavía nos dicen otro aspecto. No sé si ese ya lo empezamos a ver hace 8 días. La tristeza también es romántica. ¿Por qué dices que es romántica? Porque ven una persona que ha sufrido y dicen, pues por eso lo quiero, porque ha sufrido. Nadie lo quiere. Fíjense, una tristeza romántica es la que ve a un drogadicto y dice, qué triste que está drogadicto. Yo lo voy a sacar de la drogadicción y me voy a casar con él. Hasta dicen, no sabes cuánto ha sufrido. La mejor respuesta que se puede dar a un pretendiente de este tipo que te dice, soy una víctima, he sufrido, me drogo, soy un borracho, ¿verdad? ¿Qué es la respuesta? No lo quiero saber. ¿Qué buscas? ¿Una esposa de la que te vas a hacer responsable, una mujer a quien amar o una enfermera? ¿Pensabas dar la vida por mí? Le pueden decir al drogadicto, al borracho, al que tiene defectos y se siente víctima, o buscabas espectadores para tu drama. Son mucho más sanas las mujeres que buscan a alguien que las haga reír y no que las vea una tristeza y que son unas víctimas. ¿Cuántos matrimonios infelices hay porque en la base de la alianza entre hombre y mujer no ha habido felicidad sino tristeza? Hasta aquí resumen, nosotros solos contra el mundo, o por lo menos siendo medio sarcástico contra tus padres. Viene aquí una pregunta importante. Ciertamente en nuestro mundo hay cosas feas. Por ejemplo, aquí subrayamos, quiero decir que no hay injusticias y sufrimientos en nuestro mundo actual. Y alguien puede decir, pues es que nos dicen la realidad de las injusticias y el sufrimiento que hay. Sí, cierto que existen, o sea, sí existe esa injusticia y esos sufrimientos y esas personas que están dañadas. Pero ¿qué es lo más saludable? Esta pregunta es muy importante. ¿Qué es lo más saludable? Continuar examinando el trauma y construirnos la propia vida sobre él. Estas dos preguntas son muy importantes. Pero ¿qué es lo más saludable? Que yo sienta que está ahí injusticia, que es sufrimiento, y continuar por esa tristeza y sufrimiento, continuar triste, desconsolado, y sobre esa tristeza construir mi vida o caminar hacia la solución, hacia el crecimiento, hacia la constructividad. Un triste está apachurrado y no construye, se hunde más. Y hay veces dice, es que la realidad hay injusticia y sufrimiento, pero ¿qué es más saludable? Que examines esa tristeza y empieces a construir o que sigas encajándote más el cuchillo.
Ciertamente ayuda mucho. Cuando se rompe una cosa, es importante comprender qué ha sucedido para no repetir el error, ¿sí? Para arreglarlo, no para decir, me sucedió esto, ¿verdad? Y ya estoy amolado. Viene aquí subrayado: crecer, valorar, partir del dolor para caminar hacia el bien, construir. Es una actitud muy diferente a la actitud de sentirnos tristes, tristes y más tristes. Es difícil, cierto que lo es. En realidad una gran cantidad de gente no lo hace, pero es mucho más satisfactorio que la tristeza y que su goce frustrado. Luego viene una pregunta importante, que esto sí no lo vimos hace 8 días. Pero ¿cuál es la fuente de la pasión de la tristeza? ¿Cuál es la fuente? Hemos examinado varios aspectos, pero ahora nos dicen cuál es la fuente de esta pasión. La tristeza es privación del placer presente o venidero. Acuérdense que dijimos hace 8 días que la tristeza también se define como una pérdida. Diciendo pérdida, entendemos la tristeza es privación del placer presente o venidero. Luego fíjense cómo se relacionan estos logismos y que hemos estado viendo. La raíz de la avaricia reside en el hecho de que esta frustración de un placer no tiene, no tenido, no ha tenido, es la frustración de una posesión hipotética que ese placer representa. Esa tristeza coincide, de hecho, con la avidez frustrada. O sea, ¿qué nos están diciendo? La raíz de la avaricia reside en el hecho de que esta frustración de un placer no ha tenido, de un placer no tenido, es la frustración de una posesión hipotética. Les voy a decir un ejemplo para que entendamos esto. Yo como avaricia tengo mi carrito, pero avariciosamente sueño en tener un Mini Cooper, que por cierto es Mini Cooper, pero es costosísimo. Y como mi avaricia reside en el hecho de que esta frustración de un placer no ha no tenido, aquí, hasta aquí deberíamos de poner una coma, de un placer no tenido. O sea, cuando a mi avaricia quiere algo y no lo logra, yo empiezo a poner triste porque hipotéticamente quería tener un Mini Cooper, pero como no lo tengo, en vez de decir gracias por el cochecito que tengo ahorita, me pongo triste porque hipotéticamente, o sea, una hipótesis quiere decir algo que se construye, pero que todavía no se prueba que es real. Podemos decir es el sueño de tener ese carrito, pero no lo puedo tener, que ese placer representa, esa tristeza coincide de hecho con la avidez frustrada. O sea, yo quiero tener, pero no tengo, estoy frustrado, estoy triste. Ahorita nos van a decir que pueden ser dos reacciones, ¿sí? ¿Cuántas cosas queremos, pero no tenemos? Y esa frustración nos hace sentirnos tristes. Hasta se parece un poco, hay veces, a la envidia. La envidia también es una cierta tristeza de ver que otro tiene y yo no tengo. O sea, yo quiero tener, pero tengo una avidez, lo que quiero, avidez frustrada, y estoy triste.
Aquí pusimos una rayita a un lado para decir que esta es una definición. ¿Cuánta cosa quiero, deseo? Y hay veces me siento frustrado porque soñé que quería tener y no lo logré. Fíjense lo que nos van a decir aquí. He aquí por qué existen dos tristezas. De esto no hemos dicho mucho. ¿Por qué existen dos tristezas? Depende de la posesión placer que se desea. Ya dijimos, deseamos tener algo y no lo logramos, me pongo triste. Pero hay dos tristezas. Dependen del placer que se desea. Si deseo amar como Cristo, si deseo el bien de las personas, si deseo construir la iglesia y la sociedad, cuando me equivoco o traiciono estas intenciones, tengo un dolor fuerte, pero constructivo. Hay que saber entender muy bien eso, ¿eh? Cuando yo siento que tengo un dolor porque me propuse ayudar, amar, tener paciencia, yo se los podría decir de esta manera, sí les puedo dar un ejemplo. Yo me he propuesto tratar bien a los señores que nos ayudan en misa y son ministros, pero tengo un ministro que no oye bien y yo lo bromeo y le digo, ¿ya me escuchaste? Y a veces me dice, no le entiendo. Digo, es que nada más oyes lo que quieres para hacerle bromas. Pues el otro día, al empezar misa, el micrófono ellos tienen que ver que funcione. Y el micrófono lo traté de empezar de hablar en misa, decir en el nombre del Padre, y en eso que me doy cuenta que el micrófono no sirve. Y les digo, el micrófono, y el señor este que no oye me dice, no prendimos el sonido. Y yo le dije, no, no es el sonido, es el micrófono. Y no me oyó. Y al empezar misa que le grito, es el micrófono. Y dije yo, ya la regué. Me dio tristeza. Empezar la misa gritándole a una persona. Y sí le dije al final de la misa, oye, pues arregla un poco que oigas porque me dio pena empezar misa gritándote, ¿verdad? Me dio tristeza. Ya el señor este hizo varias cosas y yo dije, bueno, voy a tratar de que aunque quiero tratarlos bien aquí, me dio tristeza no trazarlo, ¿verdad? Sí, pero me mueve a hacerlo mejor, me lleva a pedir perdón y a tratar de remediar y recomenzar. Por el contrario, si por el contrario el deseo no está orientado al bien, sino a un objeto carnal, material o intelectual, la frustración de esa posesión hipotética produce todo lo desfavorable que estamos describiendo. ¿Sí? Fíjense lo que nos van a decir. El mecanismo es particularmente perverso. O sea que tenemos un mecanismo. ¿Qué quiere decir cuando tenemos un mecanismo? Les voy a decir una tontería. Hagan de cuenta que van al doctor y dicen, me siento mal del estómago. Y es que usted tiene un mecanismo. No sé si sepan que eso lo dicen mucho algunos psicólogos actuales, que nosotros tenemos muchos mecanismos. ¿Qué es mecanismo? Algo que sucede sin que hay veces tú te des cuenta. Por ejemplo, un mecanismo es que tú segregas
ciertos jugos gástricos para que puedas digerir el alimento. Pero resulta que hay veces tú no tienes orden en el alimento y hay veces no desayunas, hay veces no comes, hay veces te pasas el día sin comer. Pero hay un mecanismo que el estómago de todos modos segrega líquidos. ¿Y qué crees que pasa con ese mecanismo? Pues al rato tienes perforado el estómago, tienes gastritis, etcétera. Pero el mecanismo se da. Tú no puedes decir, voy a pensar que no se dé ese mecanismo. Hay desde mecanismos de nuestro cuerpo, pero también hay mecanismos psicológicos, espirituales, que ahí sí nos podemos dar cuenta y tomar conciencia. Y aquí hay un mecanismo en particular perverso. ¿Cuál es el mecanismo? Fíjense lo que dice aquí, porque se intercambia en un momento un deseo por un derecho. ¿Qué es un deseo por un derecho? Fíjense cómo se los voy a decir. Llega una señora y me dice, padre, es que mi esposo ni me ayuda ni me hace caso. Y ya le he dicho que necesito más de él, que, que me comprenda, que me escuche, que me ayude en la situación en que estamos. Nada más digo eso para no extenderme mucho. ¿Cuál es el deseo de esta señora? Que su esposo se comunique, esté más con ella. Pero ese deseo, de repente, lo considera un derecho. ¿Cuándo lo considera un derecho? Cuando le echa bronca al esposo y le dice, mejor ya vete de la casa porque tú ni me haces caso. Y comienza un círculo de autovictimización y de la pretensión. Aquí ponen otro ejemplo. Pero ¿cuál? No sé si se fijan que hay deseos en relación a los demás que decimos, yo deseo que mi maestro me entienda, pero cuando decimos deseo que me entienda, ya le exijo un derecho al maestro, usted me tiene que entender, ¿sí? Dice aquí, para la crónica, o sea, para lo que estamos hablando, la cosa es trágicamente actual. Y aquí ponen otro ejemplo, piénsense en un hombre que desea una mujer y se cree con derecho de poseerla. Hagan de cuenta que pues sí hay ahorita personas que provocan, pero hay personas que no provocan. Y hay hombres que dicen, yo deseo esta mujer y se sienten con el derecho de poseerla. Es muy diferente decir, deseo, me gustó, vi pasar esto, pero yo tengo el derecho de poseerla. Y entonces empiezan los acosos, las persecuciones y hasta los feminicidios, ¿verdad? Fíjense lo que dice aquí, es con unas palabras de este mecanismo que dijimos perverso, que el deseo se hace derecho. Yo tengo derecho porque deseo esto. La mutación genética de un apetito en un derecho produce el demonio de la justicia y arranca la violencia. ¿Hasta dónde llega cuando yo deseo algo y pienso que es mi derecho? Si no me cumplen este derecho, me están haciendo una injusticia. Yo conocí una persona que me decía, mi esposo los fines de semana se va a jugar, ya no me acuerdo si fútbol o béisbol,
y no está con nosotros. Yo ya le he dicho que siquiera un domingo o un sábado, ya no me acuerdo, no se vaya a jugar. O sea, yo tengo el deseo de que esté en casa, pero de repente le empiezo a gritar porque ese es un derecho mío, ya no es un deseo. Y hasta es una injusticia que nos haces porque tú te vas a jugar. No cumples mi deseo que ya se hizo derecho y ahora hasta lo considero que eres injusto. Y te grito, tú nada más te vas con tus amigotes. Para decir algo importante, nosotros le hemos preguntado a una esposa, a un esposo, a un compañero, qué está viviendo. Una vez, precisamente, una señora que me decía eso, mi esposo se va a jugar. Entonces tú ya sabes lo que tu esposo trae y todo. ¿Qué trae tu esposo en él? ¿Con qué anda también trabajando él? Y le dije a esa señora, haz de cuenta que yo soy tu esposo, porque de hecho sí los conozco. Y tu esposo te dice, ¿sabes qué? Yo quiero tratar de agradarte a ti, de cumplir lo que deseas. Esto no lo dice el libro, esto lo digo yo, para que comprendamos más. Yo casi quiero correrlo porque el fin de semana no está con nosotros. Y le has preguntado a tu esposo qué está viviendo, qué trae él. No, padre. Si él te dijera, ¿sabes qué? De veras te amo y sé lo que necesitas. Y te quiero decir que hay veces quisiera complacerte, pero hay veces yo no puedo ni conmigo mismo en los pleitos que traigo, entre el trabajo, las tensiones y todo lo que tú quieres. De veras te amo, pero hay veces pues no puedo darte todo lo que me pides. Hay veces siento que me pides como si, pues te lo digo como si fuera una persona perfecta que te tiene que complacer en todo. Y te quiero decir que no soy perfecto, que a veces traigo mis pleitos, mis luchas. Pero diciéndote esto, te quiero decir que también hay veces haré la lucha por darte lo que tú deseas y sientes que este es un derecho tuyo. ¿Cuántos de nosotros un cierto deseo lo convertimos en derecho y hasta en justicia? Y dice aquí, y arranca la violencia. Luego viene otro aspecto muy importante. Así se explica el movimiento circular entre ira y tristeza. Fíjense, movimiento circular entre ira y tristeza. Fíjense, la mayoría de los autores antiguos y hasta modernos dicen que ante todo momento difícil vienen dos reacciones, que una es ante lo que no te gusta y te molesta y te frustra, arranca la violencia, ¿sí? ¿Qué es que arranca la violencia? Que te enojas. Y eso le podríamos llamar que es un movimiento como que explotas hacia arriba. Pero ya que te pasa la ira y te enojaste, hay veces también te viene la tristeza, o sea, de la explosión como que se baja y se cae y viene la tristeza. Es una manera que aquí dice, así se explica el movimiento circular entre ira y tristeza. Fíjense qué interesante que está hablando de dos actitudes como que son muy diferentes, enojarse, prenderse, a ponerse violento, iracundo, y al mismo tiempo ponerse triste en otro momento. Una vez que la tristeza, frustración de una posesión, deseo hipotético, produce la ira, hay que considerar que esta última no obtiene nunca verdaderamente el objetivo que se propone.
¿Por qué? Porque la justicia que reclama, que pretende, no es nunca lo que había supuesto. El que ataca y agrede al otro porque no le da todo lo que quiere, lo único que hace es que arruina lo que quería obtener. Fíjense qué contradicción. El que agrede a otro sobre pretexto de reclamar lo que quiere conseguir, esta manera destructiva arruina lo que quería obtener, no obtiene la comprensión, porque cuando una persona es agredida, pues se cierra más. Por eso fíjense lo que dice, después de los arrebatos de ira, pasado un cierto tiempo, toma el relevo la tristeza, y esta última busca un culpable, por lo que se producirá otra ira. Fíjense, arriba nos dijeron que había un mecanismo, y pocas personas a veces conocemos que nos pasan estos mecanismos. Como dice Bagrio, la tristeza es un abatimiento del alma y se forma de los pensamientos de ira. El deseo de venganza, en efecto, es propio de la ira. El fracaso de la venganza genera tristeza. Fíjense qué contradicción. Yo deseo que mi esposo me quiera, me ame, y ese deseo lo convierto en que me tiene que amar, es un derecho. Y de esa tristeza que no cumple ese derecho y me hace justicia, se forman pensamientos de ira. Quiero que mi esposo me quiera, me ponga atención, pero en vez de decirle bien de una manera, oye, pues yo a veces te necesito, lo agrede al esposo. ¿Qué va a lograr con esa agresión? Pues que el esposo la mande a volar y diga, ya vas a empezar y siempre sales con lo mismo y ya no estés molestando, ¿verdad? Y entonces cuando fracasa su agresión, se genera la tristeza. Parece que no estamos hablando de algo así muy abstracto. Por eso nos dicen aquí, en resumen, la tristeza nace de la frustración del deseo. A su vez, la tristeza genera una nueva fase de susceptibilidad que lleva a la cólera. Esas personas que somos muy susceptibles no nos pueden decir nada, ¿verdad? Que lleva a la cólera. Un sistema circular devastador. Fíjense, un sistema circular, ¿verdad? Circular quiere decir que se repite y da vueltas, pero se hace más profundo. ¿Qué dice Evagrio citándonos y describiéndonos esto que estamos diciendo? La tristeza es la boca del león y fácilmente devora a aquel que se entristece. La tristeza es gusano del corazón y se come a la madre que lo ha engendrado. Hay que pensar estas frases muchas veces. En la tarde estábamos con un grupo leyendo un pasaje de la escritura, en concreto en la primera lectura de hoy, y les dije, lo van a leer 3 veces. Ya que les dije, lo van a leer 3 veces, y se llevaron su tiempo en leerlo 3 veces, les pregunté, ¿cómo les pareció esto que hicimos de estar leyendo y hasta 3 veces? Y una señora dijo, la primera vez no entendí nada de esta lectura. La segunda vez empecé a entender algo y la tercera
ya entendí mucho más. Dije, pues léalo otras 3 veces y todavía va a entender más, ¿verdad? Así son estos textos de Bagrio Póntico. Si lo lees una vez, como que no se entienden. Si empiezas a leerlo y a pensar y a confrontar tu experiencia, les vas entendiendo. Por ejemplo, la tristeza es gusano del corazón y se come a la madre que lo ha engendrado. Sufre la madre cuando da a luz un hijo, pero una vez alumbrado se ve libre del dolor. La tristeza, en cambio, mientras es generada, provoca largos dolores y sobreviviendo después del esfuerzo, no trae sufrimientos menores. O sea que la tristeza genera dolores y la mamá cuando engendra, una vez que ha engendrado, se ve libre del dolor. En cambio, el que genera tristeza no se libra del dolor, sigue sufriendo. Engendrar la tristeza nos hace sentirnos mal, sufrimos. Y si todavía sobrevive la tristeza después del esfuerzo, no trae sufrimientos menores, o sea, no nos alegramos, seguimos sufriendo más. Son buenas reflexiones. Y no basta, devorando el corazón que ha llegado, que lo ha albergado, la tristeza lo vuelve gélido, insensible a los problemas de los demás. Lo que los decimos, te exijo tanto que ni siquiera pienso, bueno, ¿y a ti qué te pasa? No en el sentido de que no me corresponde, sino tú también traerás problemas, tendrás limitaciones. Lo que estamos diciendo es que el que se cree que no le cumplen sus deseos y son injustos es un victimismo indiferente a todo. Soy la víctima. Fíjense lo que dice aquí, la persona que cultiva las propias tristezas se hace cínica respecto al dolor ajeno. La tristeza contenta solo a quien la cultiva, porque no lleva a amar, sino a amargar. Hay poco que hacer. Es la actitud más antiamorosa que existe. Uno de los dramas, casi con eso vamos a terminar, uno de los dramas de nuestra época es la falta de voluntad de vivir, falta de voluntad de vivir. En nuestra actualidad nada más nos preocupamos de que muchos jóvenes se quitan la vida o quieren suicidarse, pero también hay personas grandes, adultos. Uno de los dramas de nuestra época es la falta de voluntad de vivir que vacía el sentido de la vida desde dentro. Y entonces nos volvemos incapaces de combatir, incapaces de definirnos. No tiene identidad porque la tristeza como un agujero negro se está tragando el alma y nos volvemos al mismo tiempo insatisfechos de todo y saciados de todo. Nada interesa ya, nada basta. En un mundo hecho de apariencias y notoriedades obscuras, imprudentes y privadas de moderación, esto de las apariencias es terrible. Las apariencias famosas. Todo lo que nos dicen de que nos venden es para que hagamos apariencia. Nadie vende algo profundo porque lo profundo no se vende, pero nos hacen creer con apariencias de todo tipo, desde la manera de peinarse, de tatuarse,
de colgarse cosas. De cuánta cosa externa que da una especie de sensación de que nos falta algo más profundo. Fíjense, dice, el fruto del éxito espectacular de la tristeza es una generación desinflada, incapaz de alcanzar los propios objetivos, sobre todo por pérdida de objetivos. Bueno, pues vamos a terminar allí por hoy. Ya dentro de 8 días les avisaremos con tiempo si pasamos a lo contrario, al demonio de la tristeza, o todavía explicamos un poco más lo que falta. Pero para no ponernos tristes, ojalá ya no profundicemos en la tristeza. ¿Ok? Sí. Porque sería contradictorio a lo que queremos enseñar, que localicen la tristeza, pero les hablemos tanto de la tristeza que se pongan tristes. ¿Ok? Bueno. Pues vamos a invocar a María con el hermoso saludo que le dice: Alégrate María, llena de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú entre las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Que tengan buena semana. Que Dios los bendiga. Igualmente, Padre. Cualquier comentario lo agradecemos en el chat. Buenas noches. Buenas noches, Padre. Gracias. Buenas Buenas noches. noches, Padre.